¿En qué estaba vos? Ya tenemos los máximos y mínimos, ¿no? Ya sabemos cuándo es creciente, cuándo es decreciente. Los máximos y mínimos, ¿con qué deben coincidir? Decíamos, si es una lomita o un valle, a fuerzas, la derivada debe ser cero, ¿no? Porque debe de venir bajando de pendientes negativas, derivadas negativas, debe pasar a derivadas positivas y entonces debe haber algún lugar donde la derivada sea cero. Y eso debe coincidir con los máximos o los mínimos. Y la manera de distinguirlos, ¿cuál era? Pues hacer la prueba del cambio de la derivada, ¿no? Si ya encontré dónde vale cero y me regreso tantito, si la derivada es negativa, quiere decir que venía bajando, y si me adelanto tantito, quiere decir, y la derivada es positiva, quiere decir que va subiendo, ¿no? Entonces, si pasa de ir bajando a ir subiendo, debe ser un mínimo. Si cambia de ir subiendo a ir bajando, de positivo a negativo, debe ser un máximo. Ay, gracias que preguntaron. Y bueno, entonces ahí hicimos algunas pruebitas y demás, ¿no? Y estábamos comparándolo con esta, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Pero Diego dijo algo interesante, no sé si ande por ahí. Sí, aquí estoy, profe. ¿Te acuerdas que no, tuviste algo interesante? Sin querer, o más bien sin querer queriendo, más bien queriendo, dijiste algo interesante aquí. Algo dijiste de la derivada, porque estaba yo hablando nada más de los ceros, ¿no? Y que de los ceros de la derivada, que es la gráfica roja, que es esta es F', ¿no? Los ceros de la derivada coincidían precisamente con los máximos y los mínimos, ¿no? Pero tú dijiste algo interesante. Por ejemplo, me acuerdo que fue por aquí. Dije, aquí todo este tramo, la derivada es positiva. ¿Sí? De este cero a este cero son puras derivadas positivas. Y tú dijiste algo sobre este punto. ¿Te acuerdas? Digo, mejor porque fue Diego el que lo dijo, no porque los demás no lo hayan visto. Era lo de sacar la gráfica de la función a partir de la gráfica de la derivada, ¿no? Sí, pero ¿qué te diría este punto? ¿Este punto qué es en la derivada? El punto máximo de inclinación, que sería más o Fíjense, menos que quedemos que era más o menos como la mitad, ¿no? De la... que dije que no era tan en la mitad o no era necesariamente la mitad, pero sí debe ser intermedio. Efectivamente, este punto es el máximo, pero de la derivada. O aquí tengo un mínimo de la derivada. ¿Sí? Fíjense, aquí es interesante aquí. ¿Qué quiere decir un máximo o un mínimo de, aquí tengo otro máximo, miren, de la derivada? Este punto de aquí es un máximo, pero de la derivada. Ese es otro máximo de la derivada. Por aquí abajo debe haber un mínimo, lo voy a imaginar por aquí. ¿Sí? Aquí debe haber un mínimo. Parece que no salió en la foto. Acá hay otro. Además, porque es una función que tiene dominio en todos los reales. Entonces, aquí no hay asíntota. Esto estoy seguro porque no tiene ninguna condición que haga que haya asíntota. Aunque no salga en la foto, aquí debe haber otro mínimo, por ejemplo, ¿no? En algún lugar. Lo que no sé es para dónde, porque no salió en la foto. Lo puedo calcular, ¿sí? Pero lo interesante, ¿qué representan estos puntos en la función? Y lo dijiste bien ahorita, ¿no? Sería el punto de máxima ¿qué? Este Inclinación. punto de máxima inclinación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este máximo, si lo paso a la función aquí, ¿qué representa este máximo o mínimo de inclinación?
Ujú. O sea, si yo paso este valor de x, que es el máximo o mínimo de la derivada, lo paso a la función, este punto de la función que representa. ¿Qué quiere decir que sea el máximo o el mínimo de inclinación? Si fuera la carretera, ¿qué querría decir? Y a partir de ahí, ¿qué? Que a partir de ahí va a empezar a enderezarse para llegar a cero. Va a volver a llegar a cero. Vientos. Eso gráficamente se le llama un punto de inflexión. Y observen aquí cómo va curvándose hacia arriba, ¿sí? O sea, se va empinando más literalmente, pero a partir de aquí, como dices bien, se empieza a enderezar. Ahora sí que si ustedes dibujan una S, donde hacen ustedes el cambio de la mano, así el movimiento para hacer la S, este punto es lo que le llamo un punto de inflexión, donde cambia la curvatura. ¿Sí? Fíjense, aquí la curvatura es hacia arriba. Si la dibujamos con la mano, tengo que hacer este movimiento. Si dibujo este pedazo, tengo que hacer este movimiento con la mano. ¿En qué momento hago el cambio de movimiento? Ese punto es el punto de inflexión y debe ser el máximo o el mínimo de la derivada. Si es un máximo, quiere decir que vamos por pendientes positivas. Si es un mínimo, vamos por pendientes negativas. Aquí, exagerando, la gráfica hace esto. ¿Sí? La gráfica negra. Aquí también, miren. Y viene haciendo esto y se endereza, ¿no? Entonces tengo otra característica de la función, ¿sí? Ya puedo calcular sus valores máximos y mínimos y dónde cambia la curvatura. Entonces, los puntos de inflexión corresponden con quién. Porque esto también me presenta otra cosa. Los puntos de inflexión de la curva se corresponden con quién. Con los máximos y qué. Y mínimos de quién. De la función. No, a ver, abusados. La función es la negra. Los máximos y mínimos es donde la tangente es horizontal, no se corresponden con los ceros de la derivada. Esos son los puntos máximos y mínimos de la función. Acuérdense que lo que estamos analizando es la función. ¿Sale? Ahora, viendo aquí la gráfica, observo que los máximos y mínimos de la derivada corresponden con quién? Con los puntos de inflexión. Entonces, encontrar los puntos de inflexión de la función, ¿sí? Equivale a sacar los máximos y mínimos de la derivada. ¿Cómo saco los máximos y mínimos de la derivada? A ver, ¿cuál sería la lógica aquí? Ojo, porque aquí es lo latoso. Hacer derivadas, pues ya, medio sabemos, ¿no? Y es practicar. Pero usarlas, eso es lo interesante. Ahora sí que hay que armar el rompecabezas. Tengo la derivada, tengo la función, la derivo. Ya sé que me da los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, o si quiero la pendiente en un punto, también me la da. Eso no, ya está. Ahora, vamos a usar para analizar la función. Derivo la función, tengo la gráfica roja, sale, encuentro los ceros de la derivada y ya sé que esos son mis máximos y mis mínimos. Pero también veo que el máximo y mínimo de la derivada son los puntos de inflexión. A ver, ¿cómo saco los máximos y mínimos de la función? Derivamos y luego buscamos qué. ¿Dónde qué? Donde la derivada se haga cero. ¿Dónde vale cero la derivada? ¿Ahí vamos bien? Ok. Ahora, si lo que necesito ahora son los máximos o mínimos de la derivada, ¿qué tengo que hacer?
A ver, porque eso es lo que cuesta trabajo. Cuando nomás se lo dice a uno el maestro, pues háganle así, pues. Y luego no sabe uno ni por qué, espérenme tantito. Dije, ¿dónde dejé mi café? Lo dejé en la otra esquina de la mesa. Perdón. A ver, ¿cuál es la lógica a seguir? Que quizá, ¿no? La que había usado de ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un huequito aquí arriba. Algo así, ¿no? Para que quepa. Aquí tengo la función. Aquí están sus máximos y mínimos. ¿Dónde estaría el punto de inflexión de esta? Donde la derivada, ¿dónde está más empinada esta gráfica así que dibujé al trancazo? ¿Dónde está más empinada? Se podría decir que está entre los valores de la mitad de Más o menos. donde se hace cero. A ver, tú dime. Un color que se vea, que destaque. Que si no, el café no me gusta, está muy feo. A ver, un azul clarito. A ver, voy a pasar la regla. Es que la regla, tú me dices más o menos por dónde. De hecho, lo acabamos de Está decir. por ahí. Ajá. De hecho, así como la dibujé, en el punto donde esté más empinada la gráfica, debe ser, en este caso, el máximo de la derivada. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentro este punto? ¿Cómo encuentro el máximo de estas? O mínimo. Derivo y encuentro los ceros, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro? Así, fíjense. Olvídense tantito de la de arriba. ¿Cómo encuentro el máximo o mínimo de esa función? ¿Cómo encontré el máximo y mínimo de esta? Derivo e igual a 0, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro el máximo y el mínimo de esta? Pues igual. Deriven esta. ¿Se puede volver a derivar? Sí. Si la derivada es otra función, ¿qué me impide volverla a derivar? Y si hay algo que me impide, que sea una constante. Por ejemplo, derivar una constante da 0 y volverla a derivar, pues va a volver a dar 0. Que estrictamente tampoco me está impidiendo derivarla, ¿no? Simplemente ya no tiene caso, ¿no? O sea, ¿puedo tener la derivada de la derivada? Y the answer is yes. Es el inglés del profe. Digamos que si me olvido tantito de la anterior, ¿sí? Resulta que esta también es una función. Y sí, por eso se usa esta notación, ¿no? Si hago las pendientes de la derivada, vamos a ponerla ahora en el morado, ¿sí? Aquí son pendientes positivas que se están haciendo 0, ¿no? O sea, aquí saco la tangente a la derivada, ¿sí? Saco la tangente de la derivada y me dará un valor positivo. Este también es positiva, pero menos positiva. A lo mejor voy a empezar a ver algo así, ¿no? Y en este punto es donde la derivada de la derivada debe ser 0. Uy, me falló. A lo mejor hace esto. Eso sí no lo sé, ¿no? Va a depender de la función. ¿Sale? Entonces tendré la derivada
de la derivada. Fíjense qué interesante. La puedo volver a derivar y perfectamente sale. Y entonces fíjense que está interesante porque los máximos y mínimos de la función, a ver, los puntos de inflexión, que es donde está más inclinada, deben ser los máximos o mínimos de la derivada y deben ser donde la derivada de la derivada vale cero. ¿Se fijan? Entonces, esto me trae la idea de una cosa que le llamamos derivadas sucesivas que no tienen ningún chiste. Una derivada sucesiva es las derivadas, las derivadas sucesivas son las derivadas de las derivadas. Entonces, por ejemplo, digo, no tiene mucho chiste porque técnicamente nada más es volver a derivar, ¿no? Ahora ya no tengo espacio. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? Una derivada, ahorita lo escribo bien, pero déjame hacer huequito aquí. Oigan, que se murió Isela Vega. ¿Sí saben quién es Isela Vega? Una actriz así ya no de la época de oro del cine, pero sí de los 70s. Vos que sí era de las que eran así rudas de su momento, de las primeras que se hizo desnudo, saliéndole gorro. Es muy setentero y sesentero el asunto, ¿no? Ya después hizo buenos papeles. Y se murió. Tenía 80 y... ¿qué? Ya que se fue Cepillín, ¿no? Esa señora tenía 83, creo. Bueno, ahora sí que a todos nos llegará la hora. Esas se llaman derivadas sucesivas, que no tienen mayor ciencia, ¿no? Y las vamos a usar precisamente, por ejemplo, para cosas así como lo de los máximos y mínimos, ¿no? Ok. Básicamente, ¿qué es? Decir que, sí que. Si y es una función de x y y', su derivada es más, vamos a poner las tres, su derivada y' igual a dy sobre dx o f' de x, coma, la segunda, y así se dice, ¿no? La segunda derivada es ¿quién? Y fíjense cómo se escribe. Es la derivada de la derivada. Y esta se escribe así. No es una multiplicación, pero es la notación que se usa. La segunda derivada de y con respecto a x. Como si multiplicaran las d's y como si multiplicaran las x, ¿no? Aunque no es una multiplicación, pero es la notación que se usa. O también, ¿se fijan cómo la puse allá en el eje, no? Es la derivada de la derivada, ¿no? Entonces le ponen dos comitas, dos apóstrofos. La tercera derivada, ¿quién será? ¿Quién sería la tercera derivada?
¿Quién sería la tercera derivada? Ahí están. Podría ser del cubo y sobre dx al cubo. Ah, sí. Sí, pero ¿quién era? Pues la derivada de la segunda derivada, ¿no? O sea, sería la derivada. Ay. De la segunda derivada, ¿no? Y sí se escribe así, ¿no? De 3y sobre dx3, ¿no? Para no decir al cubo, ¿no? Y esto será pues, f3, etcétera, ¿no? Ahorita una pregunta sería, ¿cuántas veces puedo derivar? Depende de la función. Por ejemplo, algo sencillo. Como es un polinomio, pues ven que no hay bronca aquí, ¿no? 2 por la derivada de x cúbico, que es 3x cuadrada. 5 por la derivada de x cuadrada, que es 2x. 2 por la derivada de x, que es 1. Menos la derivada de 3, que es 0. La segunda derivada, ahora derivo esta, ¿no? 6 por la derivada de x cuadrada, que es 2x, ¿no? 10 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. La tercera derivada sería 12 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 10, que es 0. La cuarta derivada, normalmente se pone con números romanos, no se salgan, de 0, porque es una constante. Ya la quinta derivada sería la derivada de 0, que va a volver a ser 0, digo, al final es una constante, ¿no? Y ahí me la puedo llevar, pero ya no tendría caso. Probablemente diríamos que esta función se puede derivar 4 veces. Por decir, ¿no? Por ejemplo, esta que está sencilla. ¿Quién sería f'? Esta, por ejemplo, se puede derivar como el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, menos 1 entre x cuadrado, ¿no? O pueden derivarla, antes de derivar, ponerla como x a la menos 1. Entonces la derivada es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Sería menos 1 sobre x cuadrado. Cualquiera de las dos, ¿no? ¿Qué será la segunda derivada? Pues vuelvo a derivar igual, ¿no? Si quieren lo hacemos como potencia porque es más rápido. ¿Quién es la derivada de menos 1 sobre x cuadrado? Pues pongan menos x a la menos 2. ¿Y quién es la derivada de esto? Menos 2x a la menos 3, ¿no? Bajo el coeficiente y le quito 1, ¿no? Menos por menos más. ¿Sí? La tercera derivada, ¿quién será? Pues igual, ¿no? 2 por la derivada por menos 3, x a la menos 4, ¿no?
O sea, menos 6 sobre... ¿Qué le está pasando? Va incrementando el exponente. ¿Dónde voy a terminar de derivar? No, en este caso no se va a poder terminar de derivar. Esta Porque va a tiene seguir infinitas aumentando. derivadas. Uh-huh. Esta tiene infinitas derivadas. Uh-huh. Por ejemplo, la exponencial es otro caso, ¿no? Como la exponencial es ella misma. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, el seno, ¿qué le pasa al seno? ¿Qué sería su derivada? Seno solito, ¿eh? Es el coseno, ¿no? Y la segunda derivada pues, sería la derivada del coseno, que es el menos seno, ¿no? La tercera derivada sería menos la derivada del seno, que es el coseno. La cuarta derivada es menos la derivada del coseno, que es el menos seno. Y ya regresé. Esta, por ejemplo, va a estar dando vueltas, ¿no? Puede estar derive y derive, y pues no le voy a estar recorriendo toda la serie, ¿no? Va a depender de cada función. Uh-huh. ¿Cuántas derivadas necesitamos? Pues para máximos y mínimos, y esto hasta la segunda. Ahorita que veamos lo de la derivada como razón de cambio, pues va a depender. ¿Qué nos representa? Perdón. ¿Qué nos representa cada derivada, no? Ok. Entonces vamos a aprovechar. Y se determinan los máximos y mínimos. Bueno, esa no, esa la hago después. Déjenme ver cuál. No me acuerdo cómo salía esta. A ver. Vamos a hacer este. Uh-huh. Que es la misma que ya tenía, ¿no? Ok. Entonces, vamos a encontrar los máximos y mínimos de la función, ¿no? Para esto, vamos a aprovechar que ya tenemos la derivada. Uh-huh. Que eso se me perdió, olvidé traer. Bueno, déjame apuntar. ¿Sí? Bueno, la primera parte ya la hicimos, ¿no?
Entonces ya los máximos y mínimos ya los tenemos. Tengo la derivada que está aquí. Ahí. Ya tengo la derivada. Ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que ahí es donde estarían los máximos y mínimos, ¿no? Ya no repetir todo esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo tengo la derivada, aquí la saqué con crecimiento y decrecimiento, ¿no? Pero aquí están, ¿no? Los puntos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, x1 es igual a ¿quién? Menos 3 menos 2 raíz de 5. Y x2 es igual a 2 raíz de 5 menos 3, ¿no? Eso ya los tenía de aquí. Entonces, fíjense, si es creciente de menos infinito a entonces este debe ser un máximo. ¿Sí? Y es decreciente de a entonces este debe ser el mínimo. Entonces ya tenemos esos. Ahora. Pues vamos a hacer la segunda derivada para ver dónde tiene los puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer la segunda derivada. Hay que rederivar. La segunda derivada es la derivada de esto. Como es otra vez un, ¿cómo se llama? Una división. Pues me tengo que aventar todo el rollo, ¿no? Y entonces tengo el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado, ¿no? Igual. Esta derivada es fácil, polinomio 2x más 6 menos 0, ¿no? Que fíjense, la voy a poder factorizar como x más 3, que me va a ayudar. Menos, a ver, ahorita vemos. Esta es la potencia de una función, debe ser 2 por x más 3 a la 1, por la derivada de x más 3, que va a ser 1 más 0, ¿no? Entonces quedas ahí. Entre
X más 3 a la cuarta, ¿no? Ayúdenme con el álgebra, ven que anda medio piedra el profe. Entonces, aquí fíjense, aquí puedo hacer una factorización para juntarla, ¿sí? Puedo hacer X más 3 al cuadrado por 2 por X más 3. 2 por X y 2 por 3. Y los voy a poner multiplicar. Ah, miren, aquí también lo tengo. Menos. ¿Por qué tengo que buscar algo así? Ahorita van a, porque acuérdense que tengo que, como estoy sacando los máximos y mínimos de la derivada, necesito que ahora mi segunda derivada la pueda igualar a 0. Y como es una división, el numerador lo tengo que poder simplificar. Entonces, aquí es donde es un poquito de colmillo y tal vez tenga que buscar una factorización adecuada. Entonces, fíjense, este lo saco de factor común, completito. Dos por X más 3 por... Voy a dejar acomodar ese corchito, quedó muy feo. ¿Por quién? X más 3 al cuadrado. Menos X cuadrada a 6X menos 11. Fíjense. 2X más, 2 por X más 3 por X más 3 al cuadrado es este término. Y 2 por X más 3 por este trinomio es este de acá. Entonces, este me lo chuto con uno de estos. Y me queda 2. Sí, porque aquí no me sirve de mucho. Vamos a desarrollar y a reducir términos. X cuadrada más 6X más 9. Quito paréntesis. Menos X cuadrada. Menos 6X más 11. Ándale, esto va a estar bueno. Sobre X más 3 al cubo. Se va X cuadrada. Se va 6X. 9 más 11. 20 por 2, 40. Ojo, fíjense lo que sale aquí, ¿eh? Esa es mi segunda. ¿Qué hubo? Esta es mi segunda derivada. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? Ya la tengo. Tengo que igualarla a 0. Aquí va a pasar algo interesante. Si la segunda derivada vale 0, entonces 40 entre X más 3 al cuadrado debe valer 0. ¿Qué ocurre ahí? Dice que las derivadas mandan, ¿eh? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuánto debe valer X para que esto sea 0? Sin miedo.
Para que para que la derivada tenga máximo y la función tenga punto de inflexión, su segunda derivada, la derivada de la derivada, debe ser 0. Aquí está. Me salió esto. ¿Cuánto debe valer x para que esto valga 0? No tengan miedo. Bueno, a menos que me haya equivocado. ¿No? Bueno. Es que tendría que valer la mitad de la No. raíz de... Es que la raíz de 40 es 6.32, entonces tendría que valer 3.32 para que se eleve al cuadrado de 40 y sale a 0. Es lo que quiero ver. Bueno, vamos a ver la primera. Es x cuadrada más 3x x cuadrada menos 3x más 2 entre x más 3. Pues es la del otro día. A ver, así. Viendo la gráfica, ¿dónde cambia su curvatura? Órale, estamos echando arrancones aquí afuera. ¿Dónde cambia su curvatura? ¿Dónde parece que va a ser esto? Por el menos 3, ¿no? Pues aquí está el máximo, el máximo y el mínimo. En menos 3 tengo la asíntota. Pero ¿dónde se empieza a enderezar esta gráfica? O esta. En los puntos, bueno, los puntos máximos mínimos, en este caso es, creo que 1, ¿no? O algo así. Sí andaba por aquí. Pero acuérdate, ese es el punto mínimo. Aquí viene bajando, llegas al mínimo, empieza a subir, y si hay otro máximo, entonces debe haber un punto donde se empieza a enderezar, que es el punto de inflexión. Nosotros nada más encontramos estos dos. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Si entre este y este no hay ningún valor donde la derivada valga 0, fíjense, quiere decir que no hay puntos de inflexión. Esta gráfica va a subir y ya no va a regresar. O esta viene bajando, vuelve a bajar y ya no va a regresar. O sea, no va a hacer esto. Yo eso hay arrancones, pero en la noche. Aquí pues, tengo cerca el canal de Churubusco y lo agarran de pista. Fíjense, aquí la derivada, esta no la podemos, bueno, sí la podemos igualar a 0. Lo que no podemos encontrar es algún valor de x que la haga 0. Por ser una división, el numerador tiene que ser 0. ¿Pero cuánto vale el numerador? 40. ¿Cómo diablos hago que este 40 valga 0? Si fuera 40x, pues diría 40 por x igual a 0 y de ahí lo saco. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que decir es, como la segunda derivada no puede ser 0, entonces la primera derivada
no tiene máximos ni mínimos, y la función no tiene puntos de inflexión. Así. Por ejemplo, a ver, sí, ahora voy a haber usado otra. Vamos a usar esta del logaritmo. Para rápido y nota la del logaritmo. Esta, perdón, la... Esta. Oh, está muy chiquita. Tenemos esta y su derivada, ¿no? Tenemos sus máximos y mínimos. ¿Dónde? Aquí no. Ahí está, ¿no? Hallar máximos, mínimos y puntos de inflexión. Entonces, Y', ya tengo los intervalos es creciente, de aquí a acá y decreciente. Entonces es x1 menos 1 menos raíz de 3 entre 2. Este es el máximo. Y el mínimo es en menos 1 más raíz de 3 sobre 2, que eran estos, ¿no? Si no me falla la memoria. No, de 5. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a volver a derivar
Vamos a poner estos aquí para tenerlos de referencia. Ahí está. Entonces vamos a volver a derivar. Ya no debe haber problema, porque es ¿sí? Entonces es 2e a la, es un producto, 2e a la 2x por la derivada de x cuadrada más x menos 1, más x cuadrada más x menos 1, por la derivada de 2e a la 2x. Entonces me da 2e a la 2x, esta derivada es x cuadrada, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, más x cuadrada más x menos 1 por, es 2 por la derivada de e a la 2x, que es e a la 2x, por la derivada de 2x, que es otro 2, y me queda 2e a la 2x por x cuadrada más 1 más x cuadrada más x menos 1 por 4e a la 2x. Y pues vamos a sacar de factor común otra vez a 2e a la 2x por x cuadrada más 1 más x cuadrada más x menos 1 por 2, ¿no? O sea, 12 a la 2x por 2 me da esto. Simplificamos. Queda x cuadrada más 1 más 2x cuadrada más 2x menos 2. Y me queda 12 a la 2x por 3x cuadrada más 2x menos 3, ¿no? Igualamos a 0 la segunda derivada. Entonces 12 a la 2x por 3x cuadrada más 2x menos 3 debe ser 0. Este no puede ser 0. Como 2e a la 2x siempre es distinto de 0, entonces 3x cuadrada más 2x menos 3 debe ser 0. Es otra ecuación de segundo grado, lo cual quiere decir que va a haber dos puntos de inflexión, va a haber dos números, bueno, si es que tiene solución, también puede ocurrir que no tenga, ¿no? Le metemos fórmula general, menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que va a ser 4, menos 4 por 3 y por menos 3, sobre 2 por 3, 6. Entonces, menos 2 más menos raíz de 4 más 3 por 3, 9 por 4, 36, ¿no? Sobre 6 menos 2 más menos raíz de 40 por 6. A ver, 40, ¿cómo queda simplificado, factorizado? Mitad, 20, mitad, 10, mitad, 5, ¿verdad? 5 por 8, 40. 4 por 10 sería menos 2 más menos 2
raíz de 10 sobre 6. Y simplificamos. Entonces me da mitad y mitad. Menos 1 más menos raíz de 10 entre 3. Entonces mis puntos de inflexión van a estar aquí. ¿Sí? Vamos a llamarle si quieren A para distinguirlos de los máximos y mínimos. Menos 1 más raíz de 10 entre 3. Esto es aproximadamente, ahorita lo sacamos. O si me ayudan. Menos 1 menos raíz de 10 entre 3. Y vamos a ver qué tan a la mitad están. ¿Tú qué calculas que más o menos son a la mitad de los máximos y mínimos? Ahorita lo checamos. Entonces tengo es menos 1 menos entre 3 menos 1 y menos 1 más. Ay, me espantó. Punto 720. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Rápidamente. E a la 2x por paréntesis. ¿Quién dijimos? X cuadrado menos 1, ¿no? Ahí está. Rápidamente, punto. Tangente. Ahí está. Entonces, según esto, yo voy subiendo, ¿sí? Se va empinando la carretera y hay un punto donde debe enderezarse. ¿Sí? Fíjense, por ahí es. Fíjense cómo se inclina la tangente y de repente se empieza a enderezar. Entonces, por aquí. Según mis cálculos, debe ser en menos 1.387. Y no, algo me falló. Menos 228 por ahí. Y el otro está en 0.7. No, algo estoy haciendo mal. A ver, vamos a checar acá. A ver, x cuadrada. Ah, qué burro soy.
La derivada de x cuadrada más 1 es 2x, no x cuadrada. Fíjense. La de x es 1 y la de 1 es 0. Entonces aquí es 2x. Ups, ya valió. Bueno, como ya no va a dar tiempo, dejen guardarlo. Pero sí, fíjense. Vean ahorita lo interesante, es que pues ni modo, ¿no? Aquí tengo la ventaja de comprobarlo gráficamente. Aquí me equivoqué. ¿Sí? Volví a poner x cuadrada, entonces aquí en esta operación está el error. Esta ecuación de aquí, este factor, que es el que iguale a 0, es el que me está mintiendo. Está mal planteado aquí. Pero bueno. Mejor que me pase a mí. Lo checamos el viernes, ¿sí? Porque ya vemos dónde está el error. Y ya, porque debe coincidir. Debe coincidir. ¿Sale? Sale, Bueno, profe. Hasta luego, profe. los veo Cuídese. el viernes. Pórtense bien.